Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a analizar el tema del Segundo Imperio Mexicano, que estuvo a cargo de Maximiliano de Habsburgo y de su esposa Carlota Amalia. Vamos a ver cómo comenzó todo. Recuerden que en la clase pasada estábamos analizando esta línea del tiempo. Nos habíamos quedado en 1862 con la segunda intervención francesa. Vamos a ver qué continuó. También vimos que en 1862, recuerden, Francia decide desembarcar en Veracruz y buscar llegar hasta la Ciudad de México con la intención de establecer una monarquía, un imperio. Esto con la ayuda de los conservadores. Se tardan un año en llegar y es en 1863 cuando Benito Juárez se ve obligado ante la llegada de los franceses a la ciudad de salir hacia el norte. Y esto lo hace Benito Juárez con la intención de salvaguardar la República. Toma todos los documentos de la nación, los pone en una carreta y junto con él los lleva hacia el norte a resguardarlos, a ocultarlos. Y es que en esos documentos estaban escritas, por ejemplo, la Constitución de 1857, que establecía una república, y que si los franceses se apoderaban de ellos, de esos documentos, pues podrían destruirlos, y al destruirlos, pues disolvían todo lo que estaba escrito en las leyes y podrían incluso disolver la república de la cual Benito Juárez en ese momento estaba a cargo. Así que eran muy importantes esos documentos y los franceses lo sabían. Así que además de ir por Benito Juárez, también iban en busca de todos esos documentos firmados. Entonces, Benito Juárez, sabiendo esto, se lleva todos los documentos importantes hacia el norte y se va refugiando en los estados hasta llegar a Paso del Norte. Recuerden que Paso del Norte fue la última ciudad donde Benito Juárez se estableció y en la actualidad esa ciudad se llama Ciudad Juárez precisamente en honor a que Benito Juárez estuvo establecido ahí por mucho tiempo. Y como te decía, comienza la intervención francesa en 1862 y para 1863 los franceses logran tomar la capital y Benito Juárez toma todos los archivos de la nación y sale rumbo al norte. Los franceses y conservadores que querían una monarquía convocan a una asamblea para proclamar la creación del Imperio Mexicano. Esto sucede en el año 1863 y en el mismo año ofrecen el trono a Maximiliano de Habsburgo. Los conservadores viajan hasta Europa, precisamente al castillo de Miramar en Trieste, una ciudad que está en la actual Italia, y hasta allí van los conservadores a ofrecerle el trono de México a Maximiliano y a su esposa Carlota. Ellos dos, que en ese entonces no tenían dominios o territorios que gobernar, aceptan y viajan hacia México. Este castillo que aparece aquí es el castillo Miramar, donde Maximiliano y Carlota vivían. 2 años después de haber iniciado la guerra, el 28 de mayo de 1864, Maximiliano y Carlota llegan a Veracruz y se instalan, después de algunos días de travesía, en el castillo de Chapultepec para hacerse cargo del gobierno monárquico. Recuerden que Carlota y Maximiliano vivían en el castillo de Miramar y viajan hasta México para hacerse cargo del imperio. Cuando llegan tanto Maximiliano y Carlota a la Ciudad de México, pues se hacen cargo del imperio, aunque hay que recordar que en ese momento existían dos gobiernos en distintas partes del país, porque Benito Juárez seguía manteniendo los documentos que lo nombraban como presidente de la República y por otro lado los conservadores habían instaurado prácticamente a la fuerza un imperio, es decir, había dos gobiernos en el mismo país. En el norte, donde los liberales seguían combatiendo, pues la República,
y en el centro del país y sur del país, el imperio que estaba resguardado por las tropas francesas que resguardaban tanto los territorios y protegían también al emperador Maximiliano y a su esposa Carlota. Con ellos, con la ayuda de los franceses, fue que se dio este imperio. Y aunque los conservadores, al instaurar una monarquía, pretendían seguir con sus privilegios, recuerden que eso era lo que los movía, seguir con sus privilegios, pues desconocían que Maximiliano y Carlota tenían ideales liberales, es decir, no pretendían hacer lo mismo que los conservadores. Y fíjense, al llegar al gobierno, Maximiliano hizo algunos cambios que a los conservadores no les gustó. Recuerden que los conservadores, parte de ellos eran la iglesia, algunos miembros del ejército y bueno, algunos terratenientes también. Entonces, ¿qué sucedió? Pues miren, fíjense lo que Maximiliano hizo al hacerse cargo del gobierno monárquico. Primero, aprobó las reformas de la Constitución de 1857. Una de esas reformas decía que la iglesia, a la iglesia se le iban a quitar sus propiedades y pues iban a ser parte del gobierno. La iglesia, al apoyar el imperio, pensaba que se las iban a regresar, pero Maximiliano decretó que no, que iban a seguir siendo parte del gobierno y que no se las iban a regresar. Entonces la iglesia se molestó. También la iglesia pretendía que solamente por ley existiera una religión, la religión católica. Cuando llega Maximiliano, también continúa con las reformas de Benito Juárez que decían que había libertad de culto, es decir, todas las personas podían elegir la religión que ellos quisiesen. Y Maximiliano apoyó esa reforma y entonces la iglesia también se molestó. Entonces, con la aprobación o con la ratificación, mejor dicho, de estas reformas que ya anteriormente se habían hecho y que Maximiliano las continuó, pues la iglesia se molestó y le retiró el apoyo. También hubo otros cambios que Maximiliano estableció, por ejemplo, restringir las horas de trabajo, prohibir el trabajo a menores, prohibir el castigo corporal. Además, impulsó los ferrocarriles y el telégrafo, mandó construir el Paseo de la Emperatriz, que era un camino que se hizo para conectar el castillo de Chapultepec a la ciudad. Este Paseo de la Emperatriz hoy se conoce como el Paseo de la Reforma. Además, buscó reordenar el trazado de la Ciudad de México y, además de esto, impulsó la creación de museos. Y bueno, muchas otras cosas más, pero fíjense cómo en sus ideales Maximiliano, pues en realidad él pretendía mejorar la situación del país y no solamente la situación de algunas personas, sino de todas las que vivían en México. Entonces, cuando se dan cuenta de que cuando se dan cuenta a sí mismos los conservadores de que no había sido buena idea poner a Maximiliano, pues empiezan a darle la espalda y a retirarle el apoyo. Y bueno, también ocurren otras situaciones. Por ejemplo, los liberales reciben apoyo de Estados Unidos. Anteriormente no lo habían recibido porque Estados Unidos estaba en guerra. Cuando termina la guerra de Estados Unidos comienza a apoyar a los liberales y los liberales pues se ven reforzados, por ejemplo en armas que les empiezan a llegar y empiezan a ganar batallas y terrenos. Y al mismo tiempo el imperio que estaba al mando de Maximiliano se le empiezan a retirar las tropas que tenía resguardándolo en esta parte de México, protegiéndolo, no solo a él, sino a todo el imperio. Recuerden que estaban en lucha constante y se ganaban o perdían territorios entre liberales y los soldados franceses que protegían el imperio. En ese entonces, los franceses en su territorio estaban en guerra con Prusia, que actualmente es Alemania, y entonces se retiran las fuerzas francesas para ir a pelear
la guerra que estaban teniendo allá en Europa, y entonces Maximiliano se queda solo, o bueno, se queda con pocos soldados que lo protegen, pero prácticamente se queda solo porque en comparación con los liberales pues eran muy pocos. Entonces, al verse acorralado o con poca guardia, Maximiliano se refugia en la ciudad de Querétaro y los liberales comienzan a avanzar hacia el sur. Y es precisamente en Querétaro donde Maximiliano pierde su última batalla y es capturado. Después de un juicio, se da el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, el 19 de junio de 1867. Y aquí miren, aquí aparece Maximiliano al centro y es fusilado junto con los generales conservadores que lo apoyaron, que fue Miguel Miramón y Tomás Mejía. Y mira, aquí te dejo algunos puntos importantes de esta guerra. La guerra de intervención francesa duró 5 años, de 1862 a 1867. El Imperio Mexicano, a cargo de Maximiliano de Habsburgo, solo duró 3 años. Y es que duró 3 años porque Maximiliano llegó 2 años después de que empezara la guerra. Llegó en 1864 y bueno, su imperio duró de 1864 a 1867. 3 años. La emperatriz Carlota salió del país al darse cuenta de que Francia iba a retirar las tropas y entonces salió para buscar apoyo de otras naciones para su esposo y para mantener el imperio, aunque nunca lo logró. Y Carlota no se dio cuenta de que Maximiliano ya había sido ejecutado, sino hasta tiempo después. Y es que en aquel entonces las noticias corrían muy lento, no era como ahora que nos damos cuenta de lo que sucede en todo el mundo en instantes, en cuestión de segundos. En aquel entonces pues no era así y la noticia le llegó mucho tiempo después. Después de esto, de que fusilaron a Maximiliano, se dice que Carlota comenzó a perder la cordura e incluso fue declarada como demente. Y bueno, murió mucho tiempo después, murió a los 87 años. Y se dice que, bueno, ya estaba declarada como demente, como lo que normalmente le decimos locos, demente. Por otro lado, Benito Juárez regresa a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. Aquí miren, aquí se ve la imagen de cómo regresa y cómo la gente lo recibe emocionada. Y esto da inicio a una nueva etapa de la historia que se llama la República Restaurada. Y se le conoce así porque, bueno, venían de establecerse como imperio y, bueno, al ganar la guerra bueno, después de que los franceses se retiran y fusilar a Maximiliano, pues se establece de nueva cuenta la República y se le conoce por eso la República Restaurada. Así que, alumnos, resumiendo, el Segundo Imperio Mexicano fue un periodo de 3 años que comenzó con la intervención francesa en 1862 y terminó en 1867 cuando capturan a Maximiliano de Habsburgo y lo fusilan. Después de este periodo se le conoce como la República Restaurada, pero ese tema lo veremos en la siguiente clase. Alumnos, espero haberme dado a entender, espero que les vaya muy bien, éxito, hagan las actividades.